Buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Es un gusto poder verlos, poder saludarlos y nos alegra mucho poder tener una nueva transmisión para poder alabar al Señor en este tiempo, para poder también orar juntos desde nuestras casas y también escuchar su palabra que siempre nos hace tan bien, nos anima, nos conforta y nos desafía. Vamos a arrancar con esta reunión, vamos a tener una oración y después vamos a tener el tiempo de alabanza. Padre, una vez más, gracias te damos, Señor, por la vida que tenemos, que gozamos, por la salvación, Señor. Gracias por tu inmenso amor para nuestras vidas. Señor, gracias porque una vez más podemos hacer esta nueva reunión, este tiempo, Señor, que podemos orar, que podemos alabarte, que podemos, Señor, escuchar tu voz. Gracias, Señor, por todas aquellas personas que también siguen, Señor, estas reuniones, que las escuchan, que las ven. Y, Señor, que también, si hay alguien que todavía no te conoce y que nos está viendo, que, Señor, también pueda confiar en ti y pueda conocerte, Padre. Señor, dejamos todo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar ahora a nuestro Dios cantando dos canciones que a mí me gustan mucho, que una es Dios nos envió a su Hijo Cristo, y la segunda es Fuerza hay cuando voy a mi Señor, eterno Dios. Y cada vez que tengo la oportunidad de hacer el tiempo de alabanza me gusta pedirla porque es una canción en la cual habla acerca de la fortaleza que recibimos por parte del Señor, ¿no? Y qué bueno que en este tiempo podamos aferrarnos cada día más al Señor. Y si todavía no le conoces y nos estás mirando, este es el tiempo de gracia, este es el tiempo en el cual Dios llama a nuestro corazón a través de su Hijo Jesucristo para que podamos confiar plenamente en Él. Así que, hermanos, amigos, vamos a tener este tiempo de alabanza y que sea de bendición. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, sufrió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Fuerza hay cuando voy a mi Señor, cuando voy a mi Señor, cuando
voy a mi Señor. Fuerza hay cuando voy a mi Señor, cuando voy a mi Señor, cuando voy a mi Señor. Mi Dios, mi Rey por siempre, es quien me hizo libre. Tú eres el poderoso Dios, el poderoso Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Si débil me defenderás, consuelo me darás. Como águila tú me levantas. Fuerza hay cuando voy a mi Señor, cuando voy a mi Señor, cuando voy a mi Señor. Fuerza hay cuando voy a mi Señor, cuando voy a mi Señor, cuando voy a mi Señor. Mi Dios, mi Rey por siempre, es quien me hizo libre. Tú eres el poderoso Dios, el poderoso Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Si débil me defenderás, consuelo me darás. Como águila tú me levantas. Mi Dios, mi Rey por siempre. Mi Dios, mi Rey por siempre, es quien me hizo libre. Eres el poderoso Dios, el poderoso Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Si débil me defenderás, consuelo me darás. Como águila tú me levantas. Muy bien, ya tuvimos nuestro tiempo de alabanza. Ahora vamos a tener el tiempo de oración. Recordamos, son aproximadamente unos 5 minutos y vamos a estar proyectando y va a aparecer en pantalla los motivos de oración. Dejamos estos minutos para que cada uno pueda orar en su casa.
Muy bien, ahora nos vamos a disponer a escuchar la palabra de Dios. Va a estar a cargo del mensaje nuestro hermano Briller Torres. Así que Briller, que el Señor te bendiga y que sea de mucha bendición para todos nosotros. Hola, ¿cómo están, hermanos? Buenas noches. Qué lindo es poder volver a compartir este tiempo juntos en esta noche de martes, reunión de oración y de ministerio de la palabra, de enseñanza de la palabra. En esta noche vamos a meditar en el libro de Judas. Hace unas semanas atrás tocó en el devocional y es un lindo libro, el anteúltimo libro de la Biblia, y vamos a meditar y vamos a hacer el devocional sobre este libro. Nosotros le pusimos un título que es Judas enfrentando el peligro encubierto. Y antes de empezar a ver el libro vamos a ver algunos datos. Este libro fue escrito en el año 70, los estudiosos dicen que fue aproximadamente en esa fecha. ¿Quién fue el autor? El autor fue Judas, el medio hermano del Señor. No fue Judas Iscariote, o sea, no fue Judas el traidor, sino que fue Judas, hermano del Señor. Como sabemos, el Señor tuvo más hermanos, o sea, José y María tuvieron más hijos. Eran medios hermanos de Jesús, y esto lo podemos comprobar, está en el libro de Marcos 6:3, que vamos a leer, y dice esto: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizan de él. Entonces el autor es Judas. En ese tiempo era muy común el nombre Judas. Viene de una palabra hebrea que no me sale bien decirla, pero era muy común ese nombre, y hay varios Judas en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿no? Entonces, para que quede claro, no es Judas el traidor, sino Judas el medio hermano, el que escribe el libro. ¿Cuál es el objetivo de la carta? Es advertir sobre los falsos maestros y defender la fe. ¿Qué estaba pasando en este tiempo? La iglesia estaba corriendo peligro, había hombres que estaban predicando un falso evangelio y estaban contaminando a la iglesia. Tenían una forma de vivir que no era de acuerdo a la de Dios, y también tenían enseñanzas que no eran de acuerdo a Dios. Entonces, por eso Judas escribe esta carta, para poder advertir a los creyentes de que tengan cuidado de estos hombres que estaban contaminando. Y bueno, ahora vamos a ver el libro. Nuestra Biblia la divide en estas 4 partes. Y ahora vamos a leer y vamos a hacer algunos comentarios de cada parte. Bueno, como dijimos, el libro está dividido en estas 4 partes en nuestras Biblias, y vamos a leerlas y vamos a hacer un comentario. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Este es el saludo, ¿no? El primer punto es el saludo. Un dato para pensar es que cómo se presenta Judas. Se presenta como siervo de Jesucristo. Y ustedes saben que Judas al principio no creía en Jesús, no creía como el Salvador del mundo. O sea, no creía que su medio hermano iba a morir en la cruz por nuestros pecados y que era el Hijo de Dios. Y eso lo podemos ver, está en la Biblia. Si nosotros buscamos en el libro de Juan 7:5, confirma esto, que Judas no creía en Jesús. ¿Qué pasa? Había venido a la fiesta de los judíos, de la fiesta de los tabernáculos, y Jesús estaba en Galilea, y le dicen a Jesús, los hermanos le dicen: ¿por qué no vas a Judea y haces los milagros y hablas delante de toda la gente, que va a haber mucha gente ahí?
para que te conozcan y vos te puedas crecer más rápidamente. Y el Señor les contesta que no, que Él no buscaba eso y que todavía no era el tiempo de Él, que Él estaba esperando el tiempo del Señor. Entonces, eso sucede en el 7:1. Entonces, fíjense lo que dice acá, lo que aclara Juan en el 5, dice: porque ni aún sus hermanos creían en Él. Ya incluido Judas, ¿no? Ni aún Judas creía en Jesús. Y ustedes fíjense cómo ahora en el libro que él escribe se presenta como siervo. Judas tuvo ese cambio. ¿Cuándo fue el cambio? Cuando el Señor resucitó. Y eso lo podemos confirmar si buscamos en el libro de Hechos. Si buscamos en el libro de Hechos, dice acá en el versículo 13, el Señor ya había resucitado, se había mostrado, y dice esto: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, Judas ahora sí creía en Jesucristo. Por eso ahora se presenta en el versículo 1-2 como siervo de Jesucristo. Y ahora vamos a ver la segunda división que hace el libro, que es del versículo 1 al 16, perdón, no es del 3 al 16, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman a las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfemaban de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas por acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas
cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Del 3 al 16, Judas aclara todo lo que son estos hombres, estos falsos maestros que vivían una vida aparente, que vivían en la teoría pero no hacían nada en la práctica. Y encima todo lo que enseñaban era todo errado. Judas es muy duro y les dice, tengan cuidado con estas personas. El Señor también nos dice a nosotros, tengan cuidado de estas falsas enseñanzas. Y algo que llama la atención en esta segunda división, que me llamó la atención es, ustedes fíjense que utiliza 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Utiliza a Caín, a Balaam y a Coré. Caín, que significa la religiosidad, ¿no? O sea, porque Caín iba y ofrecía sacrificios, pero su corazón, pero no lo hacía de corazón, no lo hacía de manera sincera, sino lo hacía por obligación. Entonces, Caín representa a la religiosidad. Tengamos cuidado de no ser religiosos, de no ser y de no escuchar a hombres que solamente se guían por la religión, sino tener un corazón sincero que busque agradar a Dios. Otro ejemplo que utiliza es a Balaam. ¿Quién es Balaam? Balaam es el profeta, ¿se acuerdan de la historia que habla el burrito, que habla la asna? Bueno, Balaam, ¿por qué lo utiliza? Porque Balaam buscó su propio bienestar, o sea, tuvo codicia en su corazón. ¿Qué pasa? Viene un rey, le pide a Balaam que vaya y maldiga al pueblo de Dios. Y Balaam le dice, bueno, yo voy a consultar porque no puedo hacer eso, porque Israel es el pueblo de Dios. Y Dios le dice que no, que él no podía hacer eso, él no podía maldecir al pueblo de Dios porque es santo. Entonces Balaam va y le dice esto, mirá, yo no puedo maldecir al pueblo de Israel porque es el pueblo de Dios. Y este rey le ofrece, mirá, pero que yo te voy a honrar, o sea, le ofrece mucha plata. ¿Y Balaam qué hace? Balaam duda y dice, bueno, espera un poco más que voy a volver a consultar. Entonces ahí Balaam cede, se deja ganar por su vieja naturaleza y ahí le gana la codicia. Entonces Judas compara a estos hombres con Balaam, porque eran hombres que buscaban su propio beneficio, no el beneficio, o sea, no el beneficio de la obra de Dios, ¿no? Entonces lo pone como ejemplo. Y el último es Coré. ¿Quién fue Coré? Coré fue aquella persona que se rebeló contra Moisés y juntó a muchos soldados para cuestionar la autoridad de Moisés. Y lo enfrenta, le dice, pero ¿quién sos vos para decir que sos el único que habla con Dios y que sos el único que transmite la voluntad de Dios? Y se revela. Bueno, o sea, para continuar con la historia termina mal, ¿no? Coré. Entonces, Coré, ¿qué hace? Representa la rebeldía. Entonces, estos hombres eran rebeldes, no se sujetaban a la palabra, no se sujetaban a las autoridades y hacían lo que querían. Entonces, Judas dice eso, tengan cuidado con estos hombres que son codiciosos, que son religiosos y que no se sujetan, que son rebeldes. Entonces, en esta parte, en el 2, pone esos 3 ejemplos, pero sigue dando más ejemplos. Ahora da ejemplos de la naturaleza. Les dice, son como nubes sin agua, o sea, como diciendo, aparentan, no son nubes, ¿verdad? Son pura espuma. Otro ejemplo que da es, lo llama estrellas errantes, o sea, estrellas que no tienen una luz propia, que no pueden respaldar lo que dicen con su vida y ¿qué hacen? Lo único que hacen es confundir. Y así sigue dando ejemplos, ¿no? Lo llama hojas otoñales, dando a entender que son hojas secas, sin fruto. Esto es lo que dice. Tengan cuidado de estas personas, identifíquenlos porque son personas que no dan fruto, o sea, están en medio de ustedes,
pero no hacen nada en la congregación, no llevan fruto para Dios. Tengan mucho cuidado. Y al principio les dice, habla del ágape, que echan a perder el ágape. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas echan a perder la comunión de los santos. Eso es lo que está diciendo Judas. Da todos esos puntos para identificarlos y para que el verdadero Hijo de Dios se cuide de esto y que no tropiece. En la tercera parte, donde dice amonestaciones, ahí viene lo que sería la aplicación para nosotros, ¿no? Que es del 17 al 23. ¿Y qué dice del 17 al 23? Pero vosotros. Ahí vieron cómo dice pero vosotros, es como diciendo todo lo que hablamos anteriormente habla de estos hombres malos. Pero ahora ustedes, o sea, hijos de Dios, dice esto, ¿no? Amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. El 20 dice, nuevamente vuelvo a decir, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora nos habla a nosotros, ¿no? A los que un día nos arrepentimos de nuestros pecados y le aceptamos en nuestro corazón, le pedimos perdón por nuestros pecados, creímos que Él murió en la cruz por nosotros y le recibimos. A los hijos de Dios nos habla y nos da estos consejos. Y acá anotamos nosotros algunas aplicaciones, ¿no? Vamos a ver de lo interior. ¿Qué dice? Creced en la fe. ¿Qué nos dice? Que nuestra fe tiene que crecer, que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios y así nuestra seguridad no va a titubear. Dice, orar en el Espíritu Santo, que oremos, que hagamos la práctica de hablar con Dios. ¿Nos cuesta? Sí, nos cuesta mucho. A mí en lo personal me cuesta mucho, hermanos, pero yo lo hago, sé que lo tengo que hacer y intento hacerlo cada vez más, pero es muy difícil. Sí, es difícil, hermanos. No sé cómo será tu situación, si orás regularmente o no, pero bueno, eso lo sabe cada uno, ¿no? Sigamos con la parte interior. Conservaros en el amor de Dios. Hermanos, ¿cómo estamos en el amor de Dios? ¿Estamos siendo amorosos para con nuestra familia, con nuestros hermanos, en nuestro trabajo? ¿Se refleja en nosotros el amor de Dios en todos nuestros actos, nuestras palabras? Qué desafío, ¿no? Qué importante que el amor de Dios se manifieste a través nuestro. Y por último dice, aferrándonos a la esperanza gloriosa de Cristo. Aferrándonos a la vida eterna, esperando que Él venga a buscarnos. Tener esa seguridad y esa tranquilidad. Y vamos a mirar ahora algunas aplicaciones para la parte exterior. ¿Qué decía Judas? Dice, convencer a los que dudan. ¿Qué dicen? Hay personas que tal vez están congregándose o tienen interés o en estos tiempos de esta pandemia hubo mucha gente que empezó a escuchar la palabra de Dios y está un poco más predispuesta. Entonces dice convencer, hablarles, explicarles y mostrarles el fundamento para que esas personas puedan creer en Dios y puedan salvar su alma. Predicar a los perdidos viene de la mano, ¿no? Con lo primero es seguir predicando, que es el gran mandamiento que nos dio nuestro Señor, que es el objetivo de los hijos de Dios.
¿no? Así como un día nosotros escuchamos la predicación, como hicieron otros hermanos, lo mismo nosotros hacer para otras personas. Y por último dice, tener misericordia de mi hermano que pecó y restaurarlo con temor de Dios. Tener misericordia. Hermanos, esta yo creo que es una palabra que nos cuesta mucho. Es algo en lo que tenemos que, en lo personal, es algo que tengo que practicar más, y yo creo que todos tenemos que practicar más. Yo creo que nuestra iglesia, yo amo la iglesia, amo mi iglesia, pero yo creo que nuestra iglesia tiene que practicar más la misericordia. La misericordia a los hermanos. Es muy fácil juzgar, pero nos cuesta mucho ponernos en los zapatos de la otra persona. Y tenemos que tener misericordia porque lo manda el Señor, ¿sí? No ser fáciles para juzgar, sino que tenemos que practicar más la misericordia. Es algo que nos va a hacer mucho bien como hijos de Dios, como iglesia, y es algo que nos va a hacer crecer. Eso es lo que nos aconseja Judas. Y por último, los últimos 2 versículos, que lo pusimos acá directamente porque son palabras muy lindas, que terminan así la carta. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Eso dice el 24 y el 25, ¿no? O sea, qué lindas palabras, ¿no? Que es el saludo final. Dice, aquel que es poderoso para cuidarnos. Qué lindo es poder descansar en el Señor. En estos tiempos difíciles estamos descansando en el Señor. Así que todos podemos pensar, y bueno, si tenemos tiempo, poder leer esta carta que no tiene muchos versículos, que es lindo poder meditar y sacar enseñanzas. Así que bueno, hermanos, yo les mando un saludo muy grande con mi esposa y esperamos nuevamente volver a juntarnos y vernos. Saludos. Bueno, muchas gracias, Briller, por compartirnos la palabra de Dios. Una vez más, podemos escuchar su voz, aprender y cerrando ya con esta reunión, les queremos avisar que la próxima reunión va a ser el domingo. Tenemos la Cena del Señor, 18:30 horas, y a las 19 horas, a continuación de la cena, tenemos la reunión general o predicación del Evangelio. Hermanos, hermanas, amigos, Dios los bendiga, que tengan una hermosa semana y a seguir confiando y descansando en el Señor, que es lo único que nos fortalece y que nos da las fuerzas para seguir adelante. Si alguno tiene un motivo de oración, recuerden, pueden escribirnos por Facebook, por YouTube, nos pueden escribir a los ancianos, o si no, a cualquier contacto que tengan de la iglesia, en el mismo grupo también de WhatsApp. Así que vamos a hacer una oración y cerramos con esta reunión. Padre, una vez más, gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la reunión que pudimos tener, gracias, Señor, por la vida de Briller y, Señor, por el mensaje que pudo exponernos en esta noche. Señor, dejamos nuestra vida en tus manos, la semana, Señor, lo que tengamos que hacer, Padre, y que podamos, Señor, seguir descansando en ti. Oramos agradecidos en nombre de Cristo Jesús. Amén.